historia es terrible. Era la única hija, la única nieta. La pequeña Emilia Silva solo alcanzó a vivir 9 meses porque el fin de semana un conductor ebrio la mató. El 20 de enero de 2013, Nelson Fariña pasó toda la noche de fiesta. De hecho, según su declaración, bebió 10 vasos de alcohol, cuando a eso del mediodía decidió tomar las llaves de su vehículo y conducir desde Colina hasta su casa en Lo Barnechea. Un conductor que iba manejando con 2,08 gramos de alcohol y que en un principio quedó en libertad. A las 2 de la tarde, el vehículo que este hombre conducía llega hasta esta esquina, en Avenida Bicentenario con General O'Brien. Con el semáforo en rojo, impacta al auto donde se desplazaba Benjamín Silva con su esposa Carolina Figueroa y su pequeña hija de tan solo 9 meses, Emilia. Debido a la gravedad de sus lesiones, al día siguiente, el 21 de enero de 2013, Emilia muere. La partida de la Emilia no solamente significó el remesón a mi familia, sino que yo creo que también, de alguna forma, por la visibilización que tuvo, también un remesón en los cimientos de lo que era la sociedad. Quien mató a mi hija está en su casa tomando té. Y yo reconozco su familia porque ayer vino su padre y su primo a pedir perdón. Y yo no sé cómo él ahora está en su casa tomando té. Él tuvo 2 años de pena remitida, en el caso de nosotros era un cuasi delito, no estaba calificado con pena de cárcel, por lo tanto su condena fue un lápiz Bic e ir a firmar cada 15 días. La muerte de Emilia a causa de un conductor borracho produjo la indignación de un país entero ante una legislación que no sancionaba con cárcel este tipo de conductas. Empezaron a aparecer otras familias de víctimas que empezaron a consolarnos de alguna forma, a acompañarnos y se repetía la misma historia. Entonces, en ese sentido, ese fue el momento en que dije, hay que hacer algo. Los estudiantes que en ese momento se unieron a nosotros, empezaron a levantar libros de firma en las plazas, en la Plaza Victoria, acá en Valparaíso, aquí en Viña, y las víctimas, las propias familias de las víctimas. Muchos pudieron haber estado en la playa durante este domingo, pero no. Eligieron correr alrededor de la Moneda. Con la promulgación de la Ley Emilia el 2014, se abrió una nueva instancia de justicia para los cientos de familias que cada año pierden a un ser querido a manos de un conductor ebrio. Sin embargo, la ley que sanciona a los culpables con un mínimo de tiempo de cárcel efectiva no se estaría aplicando para todos. Mi hija sí era realmente un ser excepcional, o sea, no lo digo yo, sino que lo dijeron todos sus amigos, amigas, familia, toda la gente que la conocía. Valentina Palma tenía 25 años cuando decide irse a vivir a la región de Valparaíso para cumplir varios sueños. Su meta era ser profesora ojalá de niños pequeños. Y más encima quería hacerlo en una escuela rural, donde pudiera aportar más a los niños que tenían menos recursos, menos condiciones, ese tipo de cosas. Y en eso estaba cuando pasó esto. El 10 de julio de 2016, Valentina pierde la vida en un accidente automovilístico. Su auto era conducido por un amigo cuya alcoholemia marcó 2,16 gramos de alcohol. Fue formalizado y condenado bajo la Ley Emilia. Una ley que sanciona con penas de 3 a 10 años y un día de cárcel según la conducta y el daño causado, pero que además considera un mínimo de 1 año de presidio efectivo para quien provoque daños graves o la muerte. Sin embargo, para el conductor que produjo la muerte de Valentina, ese no fue el caso. 1 semana, 2 semanas, realmente estuvo en la cárcel, nada más. Lo alcanzaron a pasar 2, 3, 4 meses cuando ellos presentan este recurso en el Tribunal Constitucional. Un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que declara inaplicable la norma de presidio efectivo durante al menos 1 año, una estrategia que se ha ido extendiendo entre quienes son procesados por la Ley Emilia. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ha acogido la mayoría de los requerimientos de inconstitucionalidad de la norma
que establece esta obligatoriedad de a lo menos un año de cumplimiento efectivo de la pena. Entonces esa parte de la ley pasa a ser, entre comillas, letra muerta en la mayor parte de los casos. Un 30% de la cantidad de casos que recibimos van al Tribunal Constitucional. Este año recibimos 159 causas penales, acompañamiento de 159 causas penales. El 30% acude al Tribunal Constitucional. Este año. Pero ¿por qué alguien que conduce su vehículo bajo la influencia del alcohol o las drogas y mata o deja con lesiones graves a otra persona puede quedar libre a pesar de que la ley estipule lo contrario? Efectivamente trae un cambio significativo. La ley Emilia fue bastante resistida, de hecho, en un momento. En algún momento incluso se pensó en que se pudiese declarar inconstitucional la misma. Sin embargo, ha vivido todo este tiempo, digamos, con diversas disposiciones que generan algún tipo de cuestionamiento, ¿cierto? Porque en definitiva termina transformándose probablemente en delitos más graves que hay en el ordenamiento jurídico o de los más graves. Una ley que aumenta las penas dejándolas con cárcel efectiva incluso en aquellos casos en que la sanción es menor a 5 años y un día, a diferencia de otros tipos de delitos que consideran atenuantes que permiten reemplazar la cárcel con penas como el arresto domiciliario o la firma mensual. Lo que se discute es justamente el principio de proporcionalidad que existe, que debe existir en el ordenamiento jurídico, que da cuenta de un trato completamente distinto para esta clase de delitos versus otros que pueden resultar incluso más reprochables, ¿cierto? Porque son conductas absolutamente dolosas, por ejemplo, homicidios con saña o violaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, ¿cierto?, ha acogido requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pero no como una regla general. Yo creo que la ley, el caso que pasó con la niña Emilia, nos obliga a mirar estos casos de una manera distinta. En ese sentido, bueno, claro, la parte del vaso medio vacío es que efectivamente esa parte de la ley en general no se está cumpliendo por resolución de un tribunal superior, pero estamos llevando juicios. A pesar de la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Constitucional, el Ministerio Público ha seguido trabajando para lograr penas efectivas de cárcel. Pero para aquellas familias que perdieron a un hermano, a una madre o a una hija, ¿cómo se enfrenta a que el responsable cumpla una condena en libertad? Nuevamente te golpea, esta vez el Estado, y te dice, no, ¿sabe qué? Tiene que volver a dejar su vida en suspenso esperando un nuevo proceso penal. Eso es victimización secundaria que hacen las propias agencias del Estado. Y eso no es justo y genera entonces duelos profundos que son muy difíciles luego de salir de esos duelos profundos. Da mucha rabia, impotencia, frustración. Uno dice, entonces, ¿de qué sirve que haya una ley? Si no se aplica, no se cumple. Se aplica, pero no se cumple en la realidad. Entonces da mucha rabia. Y lidiar con la rabia y con la pena, eso es tremendo, no se lo doy a nadie. Yo creo que la gente también debe recordar lo que pasaba antes de la ley. Antes de la ley esto era totalmente impune. O sea, efectivamente si matabas a alguien no había ninguna reparación de justicia, ni siquiera te quitaban la licencia de conducir de por vida. Hoy Rosana recuerda a su hija a través de un libro que escribió a base de los manuscritos de Valentina. En sus páginas repasa su vida, su presencia, sus recuerdos y su alegría, una que contrasta con la sensación de impunidad que le dejó el fallo de la justicia. Yo realmente les pediría de que revisaran la ley Emilia, que fuera más grave de lo que es, para que subieran la condena, para que realmente haya justicia. Un año de cárcel, no sé si será mucho o no, pero algo que sea. Aquí la solución es simple, aquí la solución debió haber sido establecer el delito de conducción bajo estado de ebriedad con 5+1. Que fue la primera petición que se presentó en el Congreso y que fue lo que nosotros queríamos que se hiciera.
Desde el inicio de la pandemia, la cantidad de accidentes viales ha ido en aumento, llegando a más de 86.000 durante 2022. De ellos, más de 8.000 fueron provocados por conductores en estado de ebriedad y en total 125 personas murieron por accidentes relacionados al consumo de alcohol o de drogas. En nuestro país fallecen entre 5 a 6 personas diariamente en accidentes de tránsito. No es fácil poder dirigirse particularmente a las personas cuando tiene que uno entregarle la lamentable noticia de que su ser querido o su amigo o familiar se encuentra fallecido producto de un accidente en el tránsito y sobre todo cuando está relacionado con causas de ingesta de bebida alcohólica. Y el conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol es prácticamente estar con un arma en la mano y que se encuentre cargada y en condiciones de ser percutada. Y es que la ley Emilia tiene como fin acabar con la impunidad del delito cuando ya fue cometido. Por eso, diversos organismos llaman también a poner el foco en la prevención y la educación. Hemos naturalizado demasiado que es natural una copa de vino, un par de chelas, como dice por ahí algún hijo, algún sobrino que tiene ahí. No, es natural beber, sí, es natural beber. Lo que no es natural es, después de eso, conducir un vehículo motorizado. Pregunto a los niños, ¿conocen la ley Emilia? Y te dicen, sí, qué sé yo, no hay que conducir después de haber tomado alcohol. Y me preguntan, ¿pero qué hago con mi mamá o mi papá que se toman un pisco sour cuando vamos a almorzar el sábado y el domingo? Entonces, si seguimos naturalizando la conducta, esto no cambia.